Oscar Vanegas es un experto ambientalista quien se conecta hasta ahora también en De Frente para hablar de este tema, del fracking y del temor que hay también por esas propuestas que están saliendo desde la campaña de la extrema derecha de implementar esta técnica para exploración y explotación petrolera en el país, una técnica que ya está comprobado científicamente, señor Oscar, pues es bastante perjudicial para el medio ambiente y para pues nuestro país. Buenos días. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Gracias. Bueno, ¿qué decir? Empecemos por lo primero, que es bien importante, y es usted como experto, como ambientalista, además nos puede explicar lo más fácil que se pueda qué es el fracking para los que no saben, en qué consiste esta técnica de fracturamiento hidráulico. Bueno, el fracking es la aplicación de dos tecnologías en un tipo de roca conocido como yacimiento no convencional, que es la roca generadora o la cocina donde el petróleo se ha formado a través de millones de años gracias a un ingrediente como es la temperatura. Y este proceso que se llama diagénesis, catagénesis y metagénesis, pues allá el petróleo, esa materia orgánica, la transforma primero en querógeno y luego en petróleo o en gas, dependiendo del gradiente de temperatura. Y esta roca es impermeable y para poderle extraer ese crudo o ese gas, pues toca perforarlo horizontalmente con una tecnología moderna que son motores de fondo y hacerle fracturamiento hidráulico multietapa en esa sección horizontal que cruza toda la roca horizontalmente entre 3 y 4 kilómetros y se hacen más de 30, 40 etapas de fractura para poder interconectar los poros y drenar esos hidrocarburos hacia los pozos. El fracking es un modismo norteamericano y muchos lo confunden con el fracturamiento hidráulico, que es una estimulación de pozos que se ha venido aplicando desde hace 70 años aquí en Colombia y desde hace 80 años en el mundo. Pero ese fracturamiento hidráulico se hace en pozos verticales, en la cara del pozo para mejorar el drenaje de las rocas almacenadoras que son areniscas. Estas areniscas son permeables y no requieren hacerle pozos horizontales, sino simplemente abrir en la cara del pozo unas ventanas para que haya un mejor drenaje, pero obviamente el crudo migra a través de la roca porque es como una esponja hacia el pozo. Eso es lo que se ha venido aplicando convencionalmente. En cambio, el fracking es ir a otro tipo de roca, hacerle agujeros horizontales, repito, de más de 3 kilómetros y fracturarlo muchas veces, no una sola vez, sino muchas veces por etapas para poder interconectar eso. La comparación, digámoslo en una forma coloquial, sería que es como uno tener un frappé. El frappé es un yacimiento convencional de arenisca en el cual uno le mete un pitillo y puede absorber todo el líquido que hay en el frappé, porque todo migra hacia el pitillo. Eso es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente. El fracking es ir a otro tipo de roca, que es como ir a un panal de miel de abejas, en el cual la miel no está interconectada una celdilla con la otra, y si usted ahí mete un pitillo, pues no va a poder chuparse la miel porque la miel no migraría hacia el pitillo. La única forma de sacarle la miel a ese panal sería fracturando el panal con un cuchillo, romper el panal por muchas partes para que esa miel pueda llegar al pitillo. Ese es el fracking. El fracking es la aplicación de la perforación horizontal con múltiples etapas de fractura y múltiples pozos desde una misma plataforma a una roca generadora, generalmente lutitas o, o calizas, que no son permeables, y Lo, obviamente hacerle esa tecnología. Ay, lo interrumpo porque utilizando el ejemplo que usted nos da del panal de abejas, el fracking
sería además, pues, utilizando esta técnica con un cuchillo, fracturar todo ese panal. El fracking incluye además la inyección de algún líquido o de algún producto que además contaminaría todo el panal, todo el ecosistema alrededor de este panal. Bueno, cambiando el cuchillo que sería en el panal de miel, sería con el cuchillo. Abajo en la roca se fractura, pues no con cuchillo, sino se cañonea la roca, se le hacen unos agujeros y por ahí se inyecta un fluido a Mm, altísimas presiones, de Ujú. más de 8.000, 9.000, 10.000 PSI, ¿sí? Para romper la roca. La roca tiene una presión de fractura y hay que inyectarle ese fluido de fracturamiento a una presión mayor que la presión de fractura de la roca para reventarla, abrirla y luego empaquetarla con arena para que haga un puente y para que la roca no se cierre en el momento de dejar de ejercer la presión. Entonces eso ya es un material propante o propanante que le agregan, que es arena que va en otro fluido de mayor viscosidad que el fluido con el cual previamente se ha fracturado la roca. ¿Qué es lo que ocurre con esa roca? Que esa roca o ese panal, por un lado, tiene isótopos radioactivos y metales pesados. Entonces, cuando se inyecta el agua para fracturarla, o ese fluido de fracturamiento, cuando retorna a superficie, retorna isótopos radiactivos. Es los famosos NOR. Lógicamente, pues tratar estas aguas no hay forma de mitigarlas ni de tratarlas si se convierte en una basura radiactiva en superficie. De la misma manera, los ripios de perforación de esta roca pues van a traer esos isótopos radiactivos a superficie y ahí esos isótopos de uranio pues se descomponen al tener ya presencia con el oxígeno y se convierten en gas radón, el cual es cancerígeno porque al entrar al pulmón, allá el radón que tiene vida útil corta se convierte en partículas sólidas microscópicas de plutonio y genera cáncer en el pulmón. Igualmente, esos ripios pues tienen metales pesados como el cadmio, níquel, valanio y muchos más que van a quedar en sodmes o depósitos de esos ripios que finalmente van a generar lixiviados y van a contaminar los suelos, las aguas con esos lixiviados, con esos metales pesados que, por ejemplo, si las plantas los absorben, como el caso del cacao que absorbe el cadmio, pues el cacao queda con cadmio que si luego el ser humano lo consume, el cadmio se va depositando en el hígado y con el tiempo genera cirrosis. Entonces, todos estos metales pesados pues son tóxicos y van a ser basuras tóxicas que quedan en superficie, además de que el fluido se prepara con químicos, o sea, al agua hay que agregarle químicos para que le dé las propiedades reológicas y la sostenibilidad para el transporte de la arena, y esos químicos van en concentraciones tóxicas. Entonces, el agua que se utiliza pues pierde la potabilidad y cuando retorna, pues eso es un agua que ya está contaminada por químicos y además con los isótopos radiactivos que absorbe de la roca en el momento de fracturar. Sí, señor Vanegas, yo entonces ahí quisiera preguntarle, usted nos ha dado unas señales de lo que implicaría el fracking en términos ambientales. Yo quisiera que nos ayudara a precisar, ¿existe el fracking sostenible? ¿Qué es lo que ha dicho la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo? ¿Es una alternativa y forma de que el fracking se haga sin estos impactos tan fuertes al medio ambiente? Quisiera, por favor, que usted nos aclarara ese punto. Bueno, sostenible no hay nada. De por sí, la industria petrolera y cualquier actividad que genere un impacto ambiental irremediable y daños significativos o cambios significativos en el paisaje, por ley 99 de 1993, tiene que tramitar licencia ambiental. Entonces, si hubiera fracking sostenible, pues no requeriría licencia ambiental. Entonces, si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, le exige a la industria petrolera licencia ambiental, es porque esa actividad no es sostenible
tiene impactos irremediables y cambios significativos en el paisaje, que es lo que establece la ley. Obviamente, al hablar de fracking sostenible es como decir que hay un aguardiente que no emborracha. Entonces, eso es falso. Obviamente que el fracking es, comparado con el fracturamiento hidráulico, yo podría hacer una analogía también coloquial. El fracturamiento hidráulico que se ha venido haciendo, los impactos que genera son tan minúsculos que es como uno sufrir una herida con un corta uñas. Pero ya el fracking es como meterle 37 puñaladas al corazón. Esa es la diferencia entre el fracturamiento hidráulico y el fracking. Eso está muy bueno, Mariana, ese ejemplo. Fracking es como meterle 37 puñaladas al corazón. Y usted decía que es como un aguardiente que no emborrache, pero por ejemplo hay cervezas sin alcohol. O sea, pongo el ejemplo porque quisiera insistir en eso que preguntaba Mariana. O sea, no hay forma para usted de que se pueda hacer fracking sin que haya afectación. O sea, es mentira lo que está diciendo la campaña de Abelardo. Mire, yo he escuchado varias publicidades y yo soy funcionario público, profesor de la Universidad Industrial de Santander, de la Escuela de Petróleos, y pues no podría intervenir en política, pero sí como académico puedo aclarar varias cosas que han salido en los medios de comunicación y las redes sociales. Una es que por allá fueron a un páramo y dijeron que el fracking no se iba a hacer en el páramo y que no iba a impactar los páramos. Resulta de que los páramos han sufrido incendios y ustedes han visto incendios en los páramos de Santurbán, Almorzadero, etc. Siendo la temperatura tan fría, ¿por qué los páramos se incendian? Se incendian porque hasta allá llega el metano que se produce en varias fuentes como la ganadería, genera metano, las instalaciones petroleras, los pozos y todo, también se les escapa mucho metano a la atmósfera. Lo mismo por las fallas naturales que emergen a superficie donde hay resumaderos, sale petróleo, sale gas y hay otra fuente de metano que va a la atmósfera. En clima caliente el metano se va a la parte alta de la atmósfera, luego las corrientes de viento se llevan ese metano hacia los páramos y en clima frío el metano cae al piso y en una concentración mayor al 6% y caiga un rayo, así esté lloviendo, el metano prende como si tuviera gasolina. Entonces, con el fracking va a haber un escape de metano a través de las fallas naturales que van a ser interconectadas con las fracturas inducidas abajo, porque las fallas naturales es la ruta natural de migración del crudo hacia los yacimientos convencionales y hacia superficie. Por ejemplo, en Magdalena Medio hay más de 600 resumaderos de crudo y gas identificados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Al hacer fracking, estas fracturas se van a multiplicar porque hay muchas fallas inferidas que se activarán con los fluidos que van a migrar a través de la misma falla, que es lo que genera los nidos sísmicos. Y finalmente estas fallas naturales van a emerger a la superficie y el Magdalena Medio se va a convertir en una regadera de resumaderos por todas partes, obviamente contaminando ciénagas, caños, ríos, y el metano irá a la atmósfera y terminará en los páramos de Santurbán, en los páramos de Almorzadero, de la Rusia, etcétera, con concentraciones de metano que van a saturar los frailejones y cuando hayan rayos, pues va a prender y vamos a multiplicar incendios por 100 o mucho más. O sea, los páramos sí van a sufrir por culpa del fracking si se hace. Pero más que los impactos ambientales, yo creo que lo más dañino del fracking es a la salud pública. En Colombia, pues no tenemos desiertos donde se hace el fracking. En Texas, California, Vaca Muerta, son desiertos. En los estados de Estados Unidos, que no son desiertos, está prohibido el fracking. En Australia pasa lo mismo y en China pasa lo mismo. Solo se hace en desiertos. Aquí podría hacerse en el desierto de la Tatacoa, pero el Magdalena Medio es una zona agrícola, pecuaria, pesquera, llena de ciénagas, de ríos, de caños, y obviamente poblada. Es un minifundio, y hacer el fracking, pues el fracking no se hace en acumulaciones pequeñas de petróleo, que es lo que se ha venido haciendo desde hace 100 años, que son los yacimientos convencionales,
son acumulaciones de petróleo que han migrado por las fallas a rocas menos profundas que son permeables y porosas como las areniscas, y ese es el crudo convencional que hemos sacado. Pero la roca madre o roca generadora como la luna, tablazo, cibití, la paja, rosa blanca, que son las que quemaron cuando esto era un mar, son rocas regionales, no locales. O sea, la tiene 8.100 kilómetros cuadrados, va desde Aguachica hasta Puerto Boyacá y de cordillera a cordillera, y si se implementa el fracking en el Magdalena Medio, no va a arrasar una o dos veredas, sino va a arrasar todo el Magdalena Medio. Y eso va a generar un problema de depósitos de ripios radioactivos y con metales pesados a lo largo y ancho del Magdalena Medio. Y en Estados Unidos la EPA, que es la autoridad ambiental, aunque donde hacen el fracking son desiertos, ellos no permiten que a menos de 15 kilómetros de los SODMES, que es donde acumulan esos ripios de perforación, no permiten que a menos de 15 kilómetros vivan personas. ¿Por qué? Porque van a quedar expuestas en forma permanente a la radiactividad y eso pues va a generar leucemias y cánceres y todo. Entonces yo me pregunto si hacen fracking, ¿dónde van a depositar esos ripios radioactivos que no se pueden remediar? Lo mismo los metales pesados van a contaminar todas las ciénagas y van a dañar los cultivos y eso atenta contra la seguridad alimentaria. El problema mayúsculo de fracking es la salud pública y eso con el tiempo va a generar desplazamiento de las comunidades porque también en Colombia el petróleo es de utilidad pública según el Código del Petróleo, según la Ley 1274 del 2009, por lo cual la servidumbre o la explotación petrolera está por encima de la propiedad privada porque el subsuelo y los recursos naturales son del Estado. Y por eso el artículo 58 de la Constitución dice que la propiedad privada tiene que ceder ante la utilidad pública y si se implementa el fracking a lo largo y ancho del Magdalena Medio, pues todas estas comunidades van a quedar desplazadas y va a haber un desplazamiento masivo peor que lo que ha ocurrido con los grupos al margen de la ley en los últimos 50 años. O sea, eso va a ser catastrófico y nefasto. Realmente yo digo que el que apoya el fracking es porque no sabe qué es fracking y posiblemente lo esté confundiendo con el fracturamiento hidráulico. Pero el que sabe qué es fracking se opone al fracking. En Estados Unidos, en Argentina, en China, en Australia, en México, ustedes no van a conseguir un profesor universitario de las escuelas de petróleos y de geología que esté de acuerdo con el fracking. Nosotros lo que sabemos que es el fracking, nos oponemos al fracking. Entonces eso va a ser nefasto para el Magdalena Medio y además el Magdalena Medio pues es una zona que es un nido sísmico activo. Aquí tiembla entre 70 a 80 veces en el día, pero son sismos de menos de 3,8 en la escala de Richter. Nosotros no lo sentimos. Pero si nosotros le generamos otro nido sísmico, que es lo que ocurre donde se hace fracking, por la interconexión de las fracturas y la migración de fluidos a las zonas ciegas, pues esta presión hidrostática llega a superar la presión litostática o el peso de las rocas, rompiendo los sellos, generando sismicidad. Y si generamos un nido sísmico inducido que quede superpuesto al nido sísmico natural que hay acá, que está a 150 kilómetros de profundidad, eso lo que va a generar es una resonancia, porque eso lo aprendimos en física de bachillerato. Si tenemos dos ondas y las dos ondas se unen, vamos a tener no sé si usted me está escuchando, profesor. Sí, yo ahí quisiera preguntarle una cosa y es, ¿qué tiene que suceder para que se dé el fracking en Colombia? Es decir, si es una disposición que depende del próximo gobernante, es algo que depende de las autoridades ambientales, sí, como ¿qué es lo que tiene que suceder para que, por ejemplo, el fracking se empiece a dar en Colombia? Bueno, arranco por la conclusión. Yo creo que nosotros nos vamos a morir y no vamos a ver el fracking en Colombia. Y le voy a explicar las aristas y por qué. En primer lugar, y subjetivamente, el fracking está prohibido en la Constitución en el artículo 81.
puesto que allí dice que está prohibido introducir al territorio nacional desechos tóxicos y material radioactivo. Y lo que tiene esta roca abajo, generadora de crudo, es material radioactivo y desechos tóxicos, como ya les comenté. Obvio, el subsuelo no hace parte del territorio, porque si hiciera parte del territorio el subsuelo, pues los resguardos indígenas que son autónomos en su territorio por ley y por constitución, pues fueran dueños del subsuelo y el crudo sería de ellos. Allá por eso a los indígenas hay que hacerles consulta previa y a los grupos afrodescendientes. Conclusión, el subsuelo no hace parte del territorio. Y si el artículo 81 de la Constitución dice que está prohibido introducir estos desechos tóxicos y material radiactivo al territorio, significa que subjetivamente está prohibido sacar esos desechos tóxicos y material radiactivo a superficie, por lo cual el fracking, repito, subjetivamente está prohibido en la Constitución. Segundo, el territorio nuestro geográficamente no es apto para el fracking. No estamos en un desierto. No es lo mismo Texas, California, Vaca Muerta y las zonas de Australia y China donde se está haciendo. Por eso Europa lo prohibió y por eso estados de Estados Unidos que no son desérticos tienen prohibido el fracking. O sea, nosotros no tenemos geográficamente las condiciones para implementar el fracking. Tercero, geológicamente nuestro subsuelo no es una mesa de billar. Nosotros estamos en medio de 3 cordilleras, el Magdalena Medio en medio de 2, que el subsuelo está fracturado naturalmente por el choque de las 3 placas, ¿sí? La placa de Nazca, la placa del Caribe contra la placa de Sudamérica, y eso es activo. Esas placas se mueven entre 1 y 4 centímetros por año y por eso el levantamiento de la cordillera oriental, y toda esta zona pues está ya fracturada con fallas naturales que van a superficie, que es por donde el crudo migra, y obviamente geológicamente no es un terreno apto para hacer fracking. Donde se ha hecho es porque el subsuelo abajo no está fracturado. Nosotros ya lo tenemos fracturado. Entonces, por ese lado no sirve el fracking. Entonces, y económicamente, que sería otra lista, aquí en Colombia, a raíz de que el subsuelo está fracturado, el crudo de esa roca generadora casi todo ya migró a rocas superiores y a superficie, por lo cual el hacer fracking en Magdalena Medio no va a ser rentable. Un pozo no se baja de 15 millones de dólares y la cantidad de crudo que va a producir durante su vida útil, pozos máximos producen por 6 años, en promedio 2.5 años. 2.5 años. Entonces no va a ser rentable, eso no va a tener cierre financiero. Para que tenga cierre financiero tendríamos que sostener el precio del crudo por encima de los $90, como está ocurriendo en el Permian. Claro. Allá Ecopetrol ha perdido más de 4.000 millones de dólares. Sí. Bueno, pues ahí está entonces muy interesante e importante esta opinión. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues es una persona que sí sabe de este tema y que dice pues que es casi imposible, no, más bien es imposible hacer fracking de forma sostenible en el país. Muchísimas gracias, profesor Oscar Vanegas, que esté muy bien, feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y gracias también a ustedes por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Hay puente. Hay puente, sí. Este fin de semana. Qué emoción. Además, partidos, mundial, fin de semana de puente. Y ya casi se vienen las elecciones, la segunda vuelta. Así que aquí volveremos el martes y con más información de frente, como siempre. Bueno, hoy no copio, no se lo pierdan, al mediodía con Iván Gallo y Julián. Y toda la programación del Tercer Canal, siempre también para que nos sigan en nuestras redes sociales, y gracias a todos los que comentan, opinan y nos donan. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios
a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.